Hola, buen día. En esta clase vamos a hablar de la fisiología del eje gonadal femenino. Para esto vamos a hablar, en primer lugar, del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Vamos a hablar de las funciones del ovario, de las acciones de los estrógenos y la progesterona. Vamos a profundizar en cómo funciona el ciclo sexual femenino fisiológicamente. Y vamos a dar algunos conceptos de los cambios de la pubertad y la menopausia y climaterio. Recuerden que la clase de embarazo se da por separado. Mi nombre es Patricia Stravinsky y yo les voy a hablar de esta primera parte de la clase, que es los distintos escalones del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. Entonces, el primer escalón de este eje sería el hipotálamo. Ahí se produce el péptido GnRH o factor liberador de gonadotrofinas. Este factor va a estimular a nivel de la adenohipófisis la producción de hormona folículo estimulante o FSH y hormona luteinizante o LH. La hormona folículo estimulante va a estimular principalmente, como su nombre lo indica, a las células de la granulosa del ovario para la foliculogénesis, mientras que la hormona luteinizante estimula principalmente a las células de la teca para la esteroideogénesis gonadal. Como consecuencia de esto, a nivel del ovario, que en este caso es la glándula periférica de este eje, se producen estrógenos y progesterona, los cuales en condiciones fisiológicas en la mayor parte del ciclo van a generar una retroalimentación o feedback de tipo negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis. Van a inhibir al GnRH y a las gonadotrofinas. En un momento dado del ciclo, como vamos a ver más adelante, los estrógenos van a generar un feedback positivo. Vamos a ver ahora entonces el primer escalón de este eje, que es a nivel hipotalámico. A nivel hipotalámico, en este caso, se produce el péptido GnRH o factor liberador de gonadotrofinas. Este es un decapéptido, es decir, que es un péptido formado por 10 aminoácidos que se sintetiza, como la mayoría de los péptidos, en forma de pre-pro-GnRH o LHRH. Este péptido luego es cribado para producir el péptido GnRH activo. ¿Dónde se produce esta hormona, este péptido GnRH? A nivel del hipotálamo medio basal, principalmente en los núcleos arcuato y ventromedial. A este nivel se encuentran los somas axonales y las prolongaciones de estas neuronas que producen GnRH terminan a nivel de la eminencia media, donde se libera este péptido y viaja por el sistema portal hipotálamo hipofisario para generar su efecto biológico a nivel de la hipófisis. Estas neuronas que producen GnRH no se originan embriológicamente a nivel del sistema nervioso central, sino que su origen está a nivel de la placoda olfatoria, ¿sí? Si recuerdan de embriología, estas neuronas GnRH, junto con lo que después va a formar el bulbo olfatorio, migran desde la placoda olfatorio hasta el hipotálamo. Este péptido GnRH, al ser una hormona de tipo peptídica, va a actuar sobre receptores de membrana. ¿De qué tipo? En este caso son receptores de membrana acoplados a proteína GS, o sea que su segundo mensajero va a ser el AMP cíclico, y también actúan sobre receptores acoplados a proteína GQ, cuyos segundos mensajeros son el inositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Qué es lo que va a generar que se produzca mayor o menor cantidad de esta hormona GnRH a nivel hipotalámico? Esto va a estar determinado por el centro generador de pulsos. ¿Qué es el centro generador de pulsos? En realidad uno piensa y dice centro y piensa en una estructura anatómica. Bueno, esto no es así. No se trata de una estructura anatómica particular en la que uno puede localizar específicamente dónde está,
sino que en realidad se trata de un sistema de interconexión entre varias neuronas y varios núcleos que reciben información desde el medio interno y desde el medio externo, y en función de la información que reciben se va a producir mayor o menor cantidad de factores estimulatorios, entre ellos el neurotransmisor el glutamato, que es estimulatorio, o mayor cantidad de GABA, por ejemplo, que es inhibitorio. Y en el interjuego que se da entre estos factores estimulatorios e inhibitorios, o sea, por ejemplo, si hay mayor cantidad de glutamato que de GABA, el resultado va a ser el estímulo de la liberación de GnRH. En cambio, si lo que predomina es la inhibición, o sea que hay mayor liberador de GABA a nivel del núcleo generador de pulsos, del centro generador de pulsos, si predomina la producción de GABA, el efecto neto va a ser la inhibición, o sea que va a haber menor producción de GnRH. La producción de este péptido tiene una característica de que es una producción pulsátil. Esta característica permite que en el momento en que disminuye la secreción, o sea, en el valle de la secreción de GnRH, hay un upregulation de receptores, o sea, cuando hay menos secreción de la hormona, que es el GnRH, los receptores aumentan. De esta forma, cuando se libera nuevamente más cantidad de GnRH, la GnRH se encuentra con más cantidad de receptores para ejercer su acción biológica. Distinto sería lo que ocurriría en el caso de que la liberación de GnRH fuese en forma continua. En este caso habría down regulation de receptores. Pero en condiciones fisiológicas esta liberación es pulsátil. Pasamos al segundo eslabón de este eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, que sería la hipófisis. La adenohipófisis produce hormona luteinizante o LH y hormona folículo estimulante o FSH. Estas dos son glicoproteicas, es decir, que son glicoproteínas, formadas en este caso por dos subunidades, una subunidad alfa, que es igual entre las gonadotrofinas y también con la tirotrofina y la gonadotrofina coriónica humana. Es decir, que estas cuatro glicoproteínas comparten la misma subunidad alfa, pero se diferencian en la subunidad beta. La subunidad beta es la que les da a estas cuatro hormonas la especificidad biológica, es decir, que hacen que la acción biológica de cada una de ellas sea diferente. Y también les da la especificidad inmunológica, que es la que hace que la subunidad beta, que estas hormonas sean reconocidas de forma diferente en un ensayo de laboratorio, por ejemplo. De esta manera, si uno quiere hacer un test de embarazo, lo que pide es el dosaje en sangre u orina de la gonadotrofina coriónica humana. La amplitud de los pulsos de GnRH se relaciona con la cantidad de gonadotrofinas que se secretan, mientras que su frecuencia determina la proporción de LH o FSH. En general, pulsos más rápidos producen mayor secreción de LH, mientras que pulsos más lentos producen mayor secreción de FSH. Además de la regulación que recibe la hipófisis por parte del hipotálamo a través del GnRH y de otros factores, la hipófisis es regulada por la retroalimentación de los estrógenos y de la inhibina. En respuesta a estos estímulos e inhibiciones se liberan mayor o menor cantidad de gonadotrofinas. La LH y la FSH entonces, como son glicoproteínas, van a actuar sobre receptores de membrana acoplados en este caso a proteína GS, o sea que el segundo mensajero para su acción biológica es el AMP cíclico. Acá tenemos esquematizado el mecanismo de retroalimentación negativo del estradiol sobre la LH. Tenemos que el estradiol va a actuar en condiciones fisiológicas en la mayor parte del ciclo, generando un feedback negativo a nivel hipotalámico e hipofisario, ¿sí? A nivel hipotalámico, como veíamos antes, como yo les mencioné antes, teníamos el centro generador de pulsos. Y en este nivel teníamos, muy simplificadamente,
como algunos de los factores implicados, el GABA y el glutamato. El GABA, que es inhibitorio. Entonces, ¿cómo hace el estradiol para inhibir al gen RH? Aumenta la producción de GABA, que es inhibitorio. ¿Se entiende? Entonces, más estradiol, más producción de GABA, GABA inhibe, baja GnRH. Por otro lado, el estradiol también actúa directamente sobre la hipófisis, inhibiendo la liberación de LH. En este esquema que tenemos acá, tenemos simplificada el mecanismo de retroalimentación positiva del estradiol, ¿sí? Como vamos a ver con más profundidad más adelante, en un momento dado del ciclo sexual femenino, los niveles elevados de estradiol van a generar una retroalimentación o feedback positivo a nivel hipotálamo hipofisario. ¿Cómo lo hace el estradiol a nivel del núcleo del centro generador de pulsos? ¿Se acuerdan que antes, para generar un feedback negativo, lo que hacía era aumentar la cantidad de GABA? Bueno, en este caso disminuye la producción de GABA y aumenta la producción de glutamato, que es excitatorio. Entonces, niveles elevados de estradiol en un momento dado del ciclo, cuando supera un determinado umbral, producen una disminución del GABA, que es inhibitorio, y un aumento del glutamato, que es excitatorio o estimulatorio, y como consecuencia de eso aumenta GnRH. A su vez, el estradiol aumentaría los receptores de GnRH a nivel hipofisario, con lo cual también generaría mayor producción de LH a nivel hipofisario. Y estos son algunos de los mecanismos involucrados en el efecto de retroalimentación positiva del estradiol. En realidad, como yo les decía, hay muchos más factores involucrados y acá tienen un resumen de lo que hablamos hasta ahora y de algunas cositas más. Van a intervenir en este funcionamiento del centro generador de pulsos no solamente el glutamato y el GABA, como yo les decía, sino también otros péptidos y proteínas como la quispeptina, los opioides endógenos, el gen IH, la leptina, la grelina. Todos estos factores van a influir en más o en menos la liberación del GnRH. Pasamos ahora a hablar de las acciones que tienen la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La FSH va a estimular principalmente a las células de la granulosa. ¿Para qué? Va a estimular el reclutamiento y el crecimiento folicular. Va a aumentar los receptores de la LH en las células de la granulosa y va a estimular a la aromatasa, que va a ser la enzima responsable de sintetizar estrógenos a partir de andrógenos. Por otro lado, la LH o hormona luteinizante va a actuar tanto en las células de la teca principalmente, como luego también en las células de la granulosa. ¿Por qué? Por los receptores que generó la upregulation, la FSH. Entonces, ¿qué acciones va a generar la LH? Va a estimular la ovulación, la rotura del folículo, como vamos a ver después. Va a ser responsable del mantenimiento del cuerpo lúteo. También va a estimular la entrada del colesterol a la mitocondria a través de la enzima de esteroidogénesis, la STAR, que es uno de los pasos limitantes de la esteroidogénesis. Y va a estimular así la síntesis de estrógenos y progesterona. Por último, de esta primera parte, llegaríamos al tercer escalón, que sería la glándula periférica, que en este caso es el ovario. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene el ovario? El ovario tiene dos funciones primordiales, que son, por un lado, la función reproductora, ¿sí? La de generar el óvulo para que después ocurra la ovulación y posteriormente la fecundación, ¿sí? Esto, ¿cómo se va a generar? A través de la maduración folicular estimulada por la FSH. La segunda función del ovario es la generación de hormonas, estrógenos y progesteronas, que va a permitir preparar al endometrio para luego la implantación. La unidad funcional del ovario es el folículo ovárico, formado por el óvulo, las células de la granulosa y las células de la teca.
Como dijimos antes, los receptores de FSH van a estar en las células de la granulosa de todos los folículos, mientras que los receptores de LH, que son los mismos que los receptores de HCG, gonadotrofina coriónica humana, van a estar en las células de la teca de todos los folículos y en las células de la granulosa de los folículos preovulatorios, porque antes dijimos que la FSH generaba un upregulation heterólogo de receptores para LH. Entonces, esta primera función, que es la maduración folicular, la vieron con más detalle el año pasado en embriología, que es el desarrollo de los folículos para luego la ovulación, desde folículos primordiales, folículos secundarios, hasta el folículo de Graf o preovulatorio. Y la segunda función del ovario, que es la síntesis de estrógenos y progesterona, que va a permitir generar las condiciones adecuadas para luego la fecundación y el crecimiento de este ovocito, la vamos a ver en la próxima parte.